Muy buenos días, tardes, noches, tengan ustedes. Por favor, quédense con nosotros. Tenemos un tema que seguramente va a ser de su interés. Soy la doctora Wendy Rogel Valverde. Estoy segura que se van a divertir muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre dos libros. Estos dos libros, uno escrito por Carmen Scheller, espero haber pronunciado bien el nombre, y su título es Guía Básica de Materiales Dentales. El otro libro que estamos revisando el día de hoy es La Ciencia de los Materiales Dentales, con aplicaciones clínicas. En este caso son tres autores: Shamabhat, Nandish y Jayaprakash. Bueno, sí, los nombres son un poco difíciles de pronunciar. Y el contenido es excelente de ambos libros. Estamos revisando el capítulo 7 y 8 del primer libro y el capítulo 8 del segundo libro. Definitivamente es sumamente interesante. Vamos a hablar de tipos de materiales. Definitivamente tenemos diferentes tipos de materiales, como restauraciones temporales que pueden durarnos de algunos días hasta algunas semanas. También tenemos restauraciones intermedias que nos pueden durar de semanas a meses, y tenemos también restauraciones llamadas permanentes, que deben de durar 5 años o más. En teoría se menciona que deben de servir para toda la vida. También tenemos cementos de materiales, los cuales se dividen también en temporales y permanentes. Tenemos agentes productores de la pulpa, como bases aislantes, revestimientos de cavidades, barnices, materiales para el tratamiento de conductos radiculares, así como selladores de fosas y fisuras. Quédense con nosotros, estoy segura que estos temas serán de su interés. Vamos a uno de nuestros comerciales, nuestros patrocinadores. En un momento más regresamos. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Vamos a comenzar con los materiales de restauración. Vamos a iniciar con los temporales. Este tipo de restauraciones nos sirven durante algunos días hasta algunas semanas. Nos sirven para proteger nuestros dientes de más caries. Seguramente si los estamos utilizando es porque ya hay alguna afectación a nuestro diente, a nuestro tejido. Y lo que estamos buscando es que no se produzca más caries y también reducir la sensibilidad postoperatoria. No olvidemos que es importante, muy muy importante, siempre cuidar la cantidad de agua que utilizamos en nuestra pieza de alta. Por supuesto, tenemos que cuidar que nuestras fresas tengan un buen filo, estar revisando constantemente esta parte. Y adicionalmente, pues bueno, las características de estos tipos de materiales es que tienen una gran capacidad para promover curación. Tiene la propiedad también de reducir la sensibilidad postoperatoria. Tienen una baja resistencia a la compresión, que son menos de 35 megapascales. Deben de tener un buen sellado marginal, deben ser bacterianos y cariostáticos. Dentro de los más usados tenemos el hidróxido de calcio. Por supuesto que lo he utilizado, casi estoy segura que ustedes que nos están escuchando también han hecho uso de estos hidróxidos de calcio. Comúnmente, muy comúnmente, utilizábamos una llamada dicalera. Y sí, efectivamente ese material es el dical, que son dos pequeñas pastitas que se colocaban en una loseta de papel en partes iguales y se mezclaban y se colocaba con nuestra dicalera. Lo recuerdo perfectamente las primeras ocasiones que lo colocaba durante mi etapa universitaria. Pues bueno, se me embarraba completamente en las paredes, pero teníamos la posibilidad de poderlo retirar sin ningún inconveniente. También tenemos este mismo material que es fotocurable.
A mí particularmente no me ha tocado usarlo. Existen algunas otras marcas. Sin embargo, yo particularmente la única que he utilizado siempre es Dical. Creo que, no sé, creo que sería muy atrevido decir que es la más conocida, pero no sé, déjenme sus comentarios. Probablemente ustedes puedan decirme, ese yo no lo conozco, yo conozco algún otro. Díganos también de dónde nos siguen, de dónde nos escuchan, para poder saber cuáles son los materiales que existen en sus países. Y bueno, óxido de zinc y eugenol también, que es el tipo 3, por supuesto, ¿no? Su característico aroma al eugenol definitivamente es otro de los imperdibles en las diferentes escuelas, facultades. Ese aroma característico a dentista. Muchas veces decían hueles a dentista. Y el eugenol es justo lo que da esta característica. Tenemos también restauraciones intermedias. Estas restauraciones intermedias nos deben durar de semanas a meses. En el libro de Carmen Scheller menciona que se utiliza para caries rampante. Yo recuerdo que dentro de este tipo de restauraciones intermedias, están utilizados, o bueno, se conocen algunos como los elementos mejorados con eugenol, como el óxido de zinc con una resina polimérica, con algunas modificaciones que le conferían una mayor dureza, una mayor estabilidad. Y bueno, también lo conocíamos como óxido de zinc y eugenol reforzado, si mal no lo recuerdo, los policarboxilatos de zinc, cementos de ionómeros de vidrio, entre otros, fosfatos de zinc. Este material, particularmente a mí no me tocó utilizarlo durante mi etapa escolar. No lo recuerdo, creo yo que probablemente sigue en desuso, no lo sé. Pues vamos a irlo platicando a lo largo de esta charla. También tenemos algunas restauraciones, algunos materiales para restauraciones permanentes, los cuales la duración es mayor a 5 años. Estos nos sirven para generar una unión muy fuerte a la estructura dental, porque necesitamos que la duración de este material sea alto. Por lo tanto, requerimos de una alta resistencia. Pues hay algunos que son bastante usados, como el oro, la amalgama. Definitivamente, cada vez en menor medida. Particularmente no he tenido la oportunidad en los últimos 5 años de ver una restauración de oro en boca, pero amalgama sigue habiendo una gran cantidad de pacientes que acuden al consultorio con amalgamas, e incluso pues solicitando el cambio de la restauración y refiriendo que su restauración tiene muchísimos años, ni siquiera tienen idea de hace cuánto. Recuerdan, yo tengo probablemente un paciente, uno de los últimos pacientes que tuve, fue un paciente de 33 años, que su intención era, por cuestiones estéticas, cambiar sus restauraciones de resina, de amalgama por resina. Y me dice que él recuerda que estaba en la primaria o secundaria, finales de la primaria, principios de la secundaria, cuando le colocaron esas restauraciones. Entonces definitivamente la restauración le había durado bastante tiempo. Algunas de ellas sí ya estaban bastante desajustadas. Sin embargo, pues tal cual continuaban en boca. Bueno, también tenemos algunos materiales para cementación, que también podríamos dividir en temporal y permanente, de acuerdo al libro de Guía Básica de Materiales Dentales, el cual menciona que en el caso de un cemento temporal, la resistencia debe ser menor a 75 megapascales, y esto es porque debe también permitir retirarse fácilmente. Por ejemplo, si vamos a colocar quizá un provisional
requerimos que ese provisional quizá en una visita posterior de 7, 15, 7, 14 días podamos retirarla sin tanta dificultad o sin el riesgo de que a lo mejor se nos fracture la propia restauración o el muñón probablemente, pensando en que la restauración que vamos a proteger es un muñón para una corona total. Algunos de estos cementos son el óxido de zinc eugenol tipo 1, el propio hidróxido de calcio se utiliza también como base y como material de cementación. También tenemos que en el caso de los cementos permanentes, la cantidad de megapascales debe ser mayor a 75. En este caso nos piden una mayor resistencia, nos exige una mayor resistencia porque probablemente ya vamos a cementar como tal una restauración que se va a quedar en boca un buen rato, o eso es lo que nosotros esperamos. Entre estos materiales tenemos el óxido de zinc y eugenol modificado. Tenemos también el cemento de carboxilato de zinc. Tenemos ionómeros de vidrio tipo 1, silicofosfato de zinc y cementos resinosos. Bueno, particularmente el ionómero de vidrio definitivamente es una de las opciones. Tenemos muchísimas marcas. Yo actualmente una de las que más utilizo es la llamada Fuji de la casa GC, y a mí me ha funcionado bastante bien. Tengo varios colegas que la utilizan. Creo que el precio calidad parece bastante razonable, pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes. Que me gustaría saber cuáles son las opiniones o las experiencias que tienen con su ionómero, cuál han usado el que yo utilizo, cuál otros me podrían recomendar. Definitivamente esto estoy segura que puede ser muy, muy enriquecedor. También tenemos agentes protectores de la pulpa. Pues también requerimos que, pues precisamente, nos permitan no generar una irritación a la pulpa. Requerimos que sea una baja resistencia. Bueno, no precisamente es esa la función que requerimos, pero uno de los más comunes es el hidróxido de calcio. Actualmente está empezando a bajar el uso del hidróxido de calcio. Tenemos otro tipo de materiales que se están utilizando actualmente y algún otro tipo de protocolo que permite proteger a la pulpa. Sin embargo, seguramente a nivel universitario es uno de los materiales más conocidos en este sentido. También tenemos para revestimiento de las cavidades. Estos tienen una mayor resistencia y bueno, se colocan en la base de la cavidad. Si hay una base mayor a la dentina de 0.75 milímetros. Algunos de los más usados tenemos el óxido de zinc y eugenol tipo 3, el policarboxilato de zinc y ionómero tipo 2. Tenemos barnices. Yo tengo muchísimo que no utilizo un barniz de copal. Seguramente por ahí escucharon o no sé, las nuevas generaciones probablemente ya no la estén utilizando. Yo las únicas ocasiones que las llegué a colocar fueron en restauraciones de amalgamas. Bueno, literalmente barnizando la porción más apical de mi cavidad, previo a una aplicación de amalgama. Recordemos que estos barnices, no sé si exista otro, el único que yo conozco es el barniz de copal. Por lo menos en este primer libro no menciona alguno, únicamente menciona que son a base de gomas naturales o sintéticas. Sin embargo, puede ser que además del barniz de copal exista algún otro. Recuerdo haberlo usado solamente en la universidad, en mis prácticas. Posterior a esto, yo no la volví a utilizar. Cuéntenme, ¿siguen utilizándolo? ¿Si lo usan, no lo usan? ¿Qué les parece? Yo recuerdo que tenían un aroma bastante fuerte, era bastante aceitoso.
incluso de repente era, si no lo manipulabas muy bien, eh, llegaba a quedarse penetrado en el guante e incluso a romper el guante. Tenías que cambiarte porque era muy incómodo continuar manipulando o continuar trabajando con barniz de copal adherido a los guantes. También tenemos algunos materiales para el tratamiento del conducto radicular y bueno, en el libro menciona que el óxido de zinc y eugenol únicamente, pero bueno, yo creo que definitivamente hay muchísimos otros más. Yo actualmente utilizo eh, un cemento que se llama AH Plus, hasta donde tengo entendido. Es tiene como base una resina. Entonces, definitivamente tiene una mayor estabilidad dimensional. También tiene propiedades autoadhesivas, ya que podamos fotocurar el conducto como tal, eh, tengo entendido que es muy complicado. Por eso dentro de los conductos generalmente se utilizan materiales que tengan ese efecto dual de ser foto y autopolimerizable. También tenemos los selladores de fosetas y fisuras que son una excelente opción para aquellos pacientes, tanto adultos como pediátricos, que cuentan con dientes ya sea temporales o permanentes o ambos, y se utilizan principalmente para prevención. Yo no sabía que se utilizaba el ionómero tipo 3 para este fin. Actualmente los que yo he utilizado son a base de resinas compuestas, pero seguramente o es muy probable que el ionómero también funcione muy bien. Sin embargo, pues bueno, las propiedades que tiene el ionómero pues probablemente no sean las ideales para este tipo de restauraciones. Les pido unos minutos más, por favor no se vayan, quédense, aún hay más. Estoy segurísima que se van a seguir divirtiendo tanto como yo. Es un gusto verlos participar, veo muchos comentarios al final, por supuesto que los voy a leer y me interesa conocer más de ustedes, de dónde nos escuchan, eh, qué materiales conocen, cuáles materiales recuerdan. Y bueno, algo por último importantísimo, muy importante de mencionar, este libro de Carmen Scheller tiene una característica muy interesante. Creo que a mí particularmente me pareció fascinante el hecho de que podamos conocer por medio de fotografías algunos de los productos que mencionan, y sobre todo el modo de uso. La manipulación es súper importante porque si eres estudiante, si probablemente eres asistente dental, te da una excelente posibilidad para identificar cuál es el uso, cuáles son los instrumentos, cuáles son los materiales, y te dan tips que valen oro. Quédense, no se van a arrepentir. En un minuto regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero comentarles que, bueno, antes de continuar, me gustaría platicar un poco sobre cuáles son las características ideales de los materiales de restauración. De antemano les voy a comentar, no hay ningún material que tenga las características ideales al 100%. Sin embargo, podemos encontrar algunos que, de acuerdo a las necesidades, al caso que tengamos en nuestras manos, podemos decidir cuál sería la mejor opción para nosotros. Por eso es importante conocer cuáles son los requisitos ideales de estos materiales. Vamos a comenzar con que necesitamos que tengan propiedades biológicas, es decir, que sean biocompatibles con la pulpa y con otros tejidos. No olvidemos la importancia de que sean bacteriostáticos, es decir, que
resistan al crecimiento de bacterias o microorganismos, debe ser cariostático o anticariogénico. También debe de tener un efecto cicatrizante. También requerimos algunas propiedades químicas y que no debe de ser ácido ni alcalino, porque definitivamente la pulpa debemos protegerla al máximo y requerimos que estos componentes nos den la posibilidad de mejorar las condiciones que se tienen actualmente y no de empeorarla. Y bueno, pues debe de adherirse, tener una fácil adhesión. También tenemos algunas propiedades de deformación o de fluidez. Es importante que los tiempos de trabajo nos permitan que sean adecuados, los tiempos de fraguado que sean cortos, porque difícilmente un paciente soporta tanto tiempo en el sillón dental. Sí, yo creo que cada vez los pacientes tienen una mayor exigencia en cuanto a eficacia y tiempo. Ellos buscan, además de un odontólogo que les haga un buen tratamiento en el menor tiempo posible, puesto que muchos de ellos tienen muchas otras ocupaciones, y perfectamente también tenemos que considerar esa estabilidad. Hoy en día en la Ciudad de México estamos sufriendo de un calor, bueno, yo lo digo sufriendo porque realmente creo que en esta ocasión, estas épocas sí han sido bastante calurosas, más de la temperatura a la que estamos habituados. Estoy segura que si ustedes nos están escuchando de algunos otros estados o países, probablemente su temperatura sea mayor. El día de hoy estuvimos rondando entre los 28 y 30 grados aproximadamente. Sin embargo, para la Ciudad de México es bastante. También debe de tener un buen espesor de película. Precisamente debe de poderse ajustar a las consistencias, debe de tener buenas propiedades mecánicas. También tiene que tener buen límite elástico, una buena rigidez, módulo de elasticidad. Necesitamos, como ya habíamos mencionado, para un cemento temporal que sea menor a 35 megapascales y pues algunos otros mayores a 35, de 35 a 100 megapascales para restauraciones permanentes. Buena resistencia, no debe de ser frágil. Buena resistencia a la abrasión y dureza superficial, muy similar a la del esmalte dental, puesto que tampoco requerimos que sea mucho más duro, porque si no van a desgastar probablemente el tejido dentario y no es esa lo que estamos buscando. Debe de tener una muy buena fuerza de unión, en lugar de unión química a los dientes, para evitar fugas marginales. Esto es sumamente importante, que no se nos contaminen. Buenas propiedades térmicas, justo lo que comentábamos hace algún momento, que tengan muy similar las características al esmalte y dentina, para evitar esos cambios térmicos que nos pueden afectar directamente al sistema pulpar, pero también a la estabilidad como tal del material. Es decir, necesitamos que sea muy estable en cuanto a la temperatura para que si estamos en un ambiente frío o muy cálido, el material siga funcionando de forma adecuada. Pues bueno, también deben ser muy buenos aislantes para proteger a la pulpa de estas agresiones. Bajas difusividades térmicas, no debe de ablandarse, debe de ser muy estética. Hoy en día la odontología está bastante a favor de la estética y bueno, no, definitivamente tanto los odontólogos como los pacientes cada vez buscan una mayor estética.
En dado momento algunos materiales requerimos que sean transparentes o translúcidos, sobre todo para la zona anterior. Y bueno, para la zona posterior, uno de las características que buscamos es resistencia. Algunos otros requisitos es que sea radiopaco para que nos permita detectar las caries secundarias, que la técnica de manipulación sea sencilla, el costo, definitivamente también uno de los más importantes que hoy en día se considera es el costo-beneficio, y por supuesto que esta parte es bastante importante, debe ser fácil de conseguir y también debe de tener una larga vida útil, ya que no sería conveniente que el paciente en unos cuantos días o meses venga con la restauración o se rompa la restauración que se colocó justo porque no tiene las características ideales el material. Y bueno, pues hay muchas maneras de clasificar los materiales de restauración. Dependen de varios factores, los podemos clasificar según la naturaleza de los materiales, según la colocación en boca, las aplicaciones que tengan. Sin embargo, pues bueno, lo más importante es conocer los materiales, aprender a manipularlos, saber para qué sirve cada uno. Yo creo que esta es la parte importante. Todo el tiempo estamos aprendiendo y sí, definitivamente este es un espacio justo para enriquecernos con algunos de los materiales que utilizamos y ir buscando algunas otras alternativas. ¿Y ustedes qué buscan en un material? ¿Cuál es la exigencia de sus pacientes en cuanto a costos económicos? Porque definitivamente sí he tenido la oportunidad de platicar con algunos colegas y de repente me abordan en el sentido de es que yo no puedo comprar a lo mejor un material de un alto costo porque mis costos todos tendrían que incrementarse y mis pacientes no tienen la capacidad económica. Probablemente están en lo cierto, sin embargo creo que sí tenemos que empezar a considerar este valor agregado para los pacientes donde ellos tengan los mejores materiales de acuerdo al caso. Ha sido un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la atención. Soy la doctora Wendy Rogel Valverde. Estudio actualmente la especialidad de prótesis bucal, estoy estudiando el tercer semestre. Esta actividad fue realizada para mi clase de materiales dentales y mi docente es la doctora especialista en prótesis, la doctora Carla Camacho. Que pasen un excelente día, espero que haya sido de su agrado esta charla y que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté.